colisionado. Fue hasta el interruptor para cerrar las puertas herméticas. Desde ese momento el capitán Smith subió al puente y... Esto fue tras chocar contra el iceberg. Y el capitán Smith dijo, ¿qué ha ocurrido? Y Murdoch dijo, hemos chocado contra un iceberg, señor. Traté de virar a babor para esquivarlo, pero estábamos demasiado cerca. Desde ese momento el Titanic, como he sabido, quedó herido de muerte. También hay detalles que indican que el barco quizás montó sobre el iceberg en lugar de o además de rozarlo con el costado. Un superviviente declaró que vio entrar agua por una parte del casco que no podía estar dañada. El bombero Hendrickson vio entrar agua en el pasadizo de bomberos. Ese pasadizo seguramente estaría afectado. Tenía que haber algún boquete, entraba a gran cantidad de agua. Pero el pasadizo de bomberos estaba en el centro del barco, estaba a casi 1 metro del exterior del barco. No estoy diciendo que el iceberg penetrase casi 1 metro en el costado del barco, pero el pasadizo de bomberos lo sostenían unos puntales que descansaban sobre el fondo del barco. Si el relato de este testigo es cierto, el agua debió de entrar en un compartimento estanco desde abajo. El diseñador Thomas Andrews fue, junto con un carpintero, enviado por el capitán Smith a inspeccionar el barco. Lo que vieron confirmó sus peores temores. Andrews calculó que el barco estaba condenado en cuanto vio la envergadura de los daños. Me pregunto qué vería Andrews durante su inspección. Me gustaría saber si vio otros puntos por donde entraba agua. Y basado en eso, pudo calcular que en determinado momento del proceso de hundimiento, el agua iba a llegar a las zonas no estancas y que entonces el barco estaría condenado. Pese a las teorías acerca de las microgrietas del acero del barco y de los remaches debilitados, no hubo pruebas concluyentes de que fuesen decisivos para provocar el desastre. Lo mismo se puede decir de la teoría de que el incendio en la Carbonera pudo haber debilitado el casco. En otras palabras, la sola colisión resultó lo suficiente dañina. Un aturdido capitán Smith acabó dando la orden de bajar los salvavidas después de medianoche. Pero en este primer momento, los pasajeros no creyeron realmente que el barco fuese a hundirse. Había botes salvavidas con capacidad para 65 personas, pero se arriaron al mar con tan solo 12 personas. Mientras tanto, los telegrafistas empezaron a enviar señales de socorro. Sin embargo, no había ningún barco lo bastante cerca para responder antes de que el Titanic se hubiese hundido. Mientras el Titanic se hundía y enviaba mensajes de socorro, emitía con su tono musical a 60 hercios, distinto a los zumbidos de los demás telégrafos, que emitían una especie de... Al oír ese tono musical, que es muy claro y conciso, no cabe duda de que es el Titanic. Y ese mensaje era el estertor agónico del Titanic. En menos de 3 horas, la pérdida de flotabilidad del barco lo impulsó hacia abajo, partiéndolo en 2, entre la tercera y cuarta chimeneas. El barco se deformó desde el fondo hacia arriba, y luego al separarse se rompieron las planchas de acero, se partió la superestructura y las 2 partes se separaron. La quilla era muy fuerte y seguramente mantuvo las secciones de proa y popa unidas durante un rato tras la ruptura. La sección de proa entonces estaba casi inundada por completo y empezó a hundirse. El resto de la historia es una tragedia humana, no técnica. Unas 700 personas lograron subir a los salvavidas. Más de 1500, no. Tras menos de media hora desde el hundimiento del barco, la hipotermia había silenciado los gritos. El barco Carpathia de la Cunard fue el primero en responder a la llamada de socorro. Llegó a la mañana siguiente y recogió a los supervivientes de los botes, incluido Bruce Ismay, director de la White Star. Llegados a Nueva York, la investigación del Congreso empezó casi antes de que los supervivientes desembarcasen. La noticia viajó a través del país y del mundo mediante la moderna distribución telegráfica de noticias de prensa. Gracias al uso de esta innovación técnica, la tragedia del Titanic se convirtió en el primer espectáculo mediático mundial.
Tal vez debido a eso, el Titanic nunca ha dejado de interesar al público. Se hicieron muchos cambios a raíz del hundimiento del Titanic. Por supuesto, el primero y más importante fue que todos los barcos debían llevar suficientes botes salvavidas para toda la gente a bordo. También se endureció la normativa que regulaba el uso de la telegrafía a bordo de un barco, incrementando la prioridad de los informes de seguridad en detrimento de los mensajes personales. Las rutas marítimas se desplazaron más hacia el sur. Los ensayos de emergencia se hicieron obligatorios en los barcos de pasajeros. La naviera White Star también hizo cambios específicos en los barcos gemelos del Titanic. Retiraron de servicio al Olympic, lo enviaron a los astilleros de nuevo, detuvieron la construcción del casco número 433 que se convirtió en el Britannic y le incorporaron mejoras. Un par de las más famosas son el doble casco, la extensión del doble fondo a lo largo de todo el casco y la ampliación vertical de los mamparos herméticos clave. No había pruebas contundentes de que cualquiera de estas mejoras de diseño hubiese influido de alguna forma en el hundimiento del Titanic. Los mamparos sellados quizás habrían disminuido el ritmo de hundimiento, pero no lo habrían evitado, ya que se habían dañado demasiados compartimentos para que el barco siguiese a flote. La lección inolvidable del Titanic podría ser que los avances técnicos a veces disfrazan puntos débiles. Pero el riesgo jamás puede evitarse, no importa lo impresionantes que puedan parecer nuestras maravillas de la técnica.